en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia pertenezco yo, en tu presencia, oh Señor mi Dios, en tu presencia es donde fuerte soy. Señor le bendiga en esta hora, hermanos. Les invito para estar tomando la palabra del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a abrir en el libro de Romanos capítulo 12 versos 1 y 2. Tomamos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y en la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos al Señor. Padre justo, gracias por esta hora que nos tienes delante de ti, Señor, para saciarnos, para enseñarnos y darnos abundantes bendiciones, Señor, por amor de tu nombre. Gracias por cada uno de tus hijos que has reunido en esta hora. Gracias por todos los que estamos delante de ti para aprender tus mandamientos que son vida. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Permite que todos podamos saciarnos, fortalecernos, limpiarnos por tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a ver un mensaje titulado Los deseos del creyente. Primeramente tenemos que darnos cuenta, mis amados hermanos, que los deseos de un creyente no son igual que los deseos de un mundano. Tiene que haber una gran diferencia. Pero vemos también que los deseos de todas las personas son motivadas mayormente por las cosas que vemos o por las formas de pensar. Todos nosotros hacemos según lo que pensamos o lo que vemos, porque somos imitadores. Casi todos tendemos mucho más fácil a imitar que a crear una forma y estilo de vida. Por eso es que también se requiere de un buen testimonio, un buen ejemplo de los padres, de las personas adultas, para una buena enseñanza en los hijos. En realidad, hermanos, somos seres muy complejos y tenemos muchos pensamientos incorrectos. Por eso es que tenemos que darnos cuenta cómo actuar, cómo obrar frente a los sentimientos y pensamientos que producen deseos y hábitos y costumbres. En realidad, los deseos mayormente son el resultado de una forma y estilo de vida desordenada, desorientada y a veces confundida y hasta herida por muchos problemas de la vida. Por eso vemos que los deseos tienen que ser examinados por la palabra. Toda clase de deseo, pensamiento, tiene que ser examinado por la palabra. Por eso necesitamos un conocimiento amplio de la palabra para poder darnos cuenta que es correcto, que es defectuoso y que es malo. Por eso también los deseos tienen que ser procesados y depurados en todos los santos amados de Dios, porque Dios nos ha llamado para vivir una vida completamente recta, justa, santa. Por eso es, hermanos, que también tenemos que aprender a tomar el control de la mente, de la voluntad. Tenemos que tomar el control de todo nuestro ser por la palabra de Dios. Dios nos ha dado un alma para gobernar el espíritu y el cuerpo. Nosotros podemos ser gobernados, podemos ser también controlados
sea por Dios o por el diablo. Aunque Dios obra de acuerdo a su palabra y por medio del Espíritu Santo, sin embargo el diablo obra de una manera espiritual por medio del pecado, poniendo toda clase de deseos y pensamientos de la carne. Por eso hay una diferencia entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Hay una diferencia bien grande entre los deseos buenos y deseos malos, deseos ordenados y deseos desordenados. Por eso también la Biblia nos revela acerca de personas extraviadas, rebeldes, que tienen los deseos siempre completamente equivocados y siempre extraviados, porque están fuera del temor de Dios, fuera de la obediencia a los mandamientos de Dios. Por eso, mis amados hermanos, todos necesitamos conocer la palabra y ver qué es lo que tenemos que hacer en cada asunto, en cada aspecto, en cada caso en que tenemos que actuar, que tenemos que decidir, que tenemos que participar. Por eso vemos en Gálatas capítulo 5, el verso 16 y 17, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y aquí vemos, hermanos, que hay una lucha, un conflicto entre los deseos del Espíritu contra los deseos de la carne. El deseo de la carne siempre es para lo malo. Por eso no podemos hacer no debemos hacer lo que queremos. Cuando un cristiano hace lo que quiere, es porque está en su carne, sencillamente. Está perdido, está sin rey, sin amo, sin Señor. Y la Biblia dice que Jesucristo es nuestro Señor. Por eso es que nosotros, para decidir ser cristianos, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Señor. Y aceptar a Jesús como nuestro Señor significa dejar de hacer lo que queremos. Pasamos a ser siervos, ya no amos, ya no dueños de nosotros mismos, sino servidores de Dios, de Cristo, para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Pero aquel que hace su voluntad y sigue haciendo lo que quiere, es porque está perdido, está fuera de la comunión con Dios. Por eso también hay muchas personas que piensan que son libres para hacer lo que quieren y hacen lo que les parece. Nunca buscan la dirección del Espíritu, nunca buscan la verdad de Dios, y de esta manera están rebeldes contra el Espíritu Santo. Por eso vemos, hermanos, que la Biblia dice que todo hombre, toda persona que es guiado por el Espíritu Santo, ese es un verdadero hijo de Dios. Porque para eso está el Espíritu Santo, para guiar al pueblo de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Esto nos da a entender que tenemos que clamar, orar día a día y cada momento para que el Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos ayude. Y no estar en nuestros propios deseos, perdidos con el mundo, con la gente del mundo. Por eso dice Efesios 2, versos 3 también: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahí vemos que estábamos perdidos. El mundo está perdido en su deseo de su carne. La gente del mundo están extraviados, entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, a la voluntad de Dios, por andar en la vanidad de su mente, por andar haciendo lo que le viene al deseo, lo que sienten, lo que quieren, y eso provoca la ira de Dios, y eso es estar muerto en delito y pecado. Para no vivir así, muertos en delitos y en pecados, en la ignorancia de una vida sin Dios, sin control, tenemos que ir a la palabra. Por eso hay muchas personas que dicen: si quiero voy al templo, si no quiero no voy al templo, si quiero oro, si no quiero no oro. Pero la Biblia, ¿qué dice? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero ¿qué dice la Biblia? Orad sin cesar. ¿Qué dice la Escritura? Podemos ver, hermanos,
que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Más bien hay que levantarnos de entre los muertos y vivir como Cristo manda. No dar lugar a la concupiscencia, sino más bien al Espíritu Santo. Por eso, mis amados hermanos, en Cristo todo es diferente. Todo es completamente diferente. Por eso tenemos que sujetar nuestra carne, nuestro espíritu, todo nuestro ser a la voluntad de Dios. Someterlo en obediencia a Dios, mediante el conocimiento de la verdad, de la palabra. Todos nuestros pensamientos tienen que ser limpiados por la palabra, ordenados por la palabra, porque esa es la voluntad de Dios. Para eso el Señor ha enviado sus palabras, no para hacer lo que queremos, sino para hacer la voluntad de Dios. Primera de Pedro también dice, el capítulo 4, podemos ver el verso del 1 al 4: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Ahí vemos, hermanos, cómo el diablo arrastra al mundo y a la gente que piensa en su carne y vive en su carne hacia la maldad, hacia el desenfreno del pecado, al servicio del príncipe de la potestad del aire, que operen los desobedientes y rebeldes contra la palabra de Dios. Por eso que ellos con sus sistemas se levantan contra nosotros, contra Dios y contra nosotros, que queremos hacer la voluntad de Dios. Y por eso ultrajan, persiguen, calumnian y hacen cuanta cosa quieren, porque no tienen temor de Dios. Están desenfrenados, desorientados y totalmente descontrolados. Por eso es, hermanos, que la palabra de Dios nos frena, nos enseña, nos sujeta. La palabra de Dios es para iluminar nuestra vida, nuestro ser, para enseñarnos a vivir una vida correcta, conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros deseos. Por eso no se trata de hacer lo que queremos, sino más bien lo que Dios quiere. Por eso vemos en la Escritura que Dios nos invita a vivir conforme a su voluntad. Primera de Juan 1, versos 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahí vemos que hay que comprender y entender que Dios es luz. En Él todo es claro, todo queda en evidencia por la luz. Por eso el que es de Dios y el que ama a Dios viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas que están hechas en Dios. Pero el que no viene a la luz, el que aborrece a la luz, es porque está en la maldad del pecado, y de esa manera también está rechazando su oportunidad de salvación y de vida. Por eso el Señor nos revela, hermanos, que tenemos que desechar y aborrecer las obras infructuosas de las tinieblas, y más bien correr a la luz, a la vida, a la gracia, al poder, a la presencia del Espíritu Santo, que está para ayudarnos a entender todas las cosas. Por eso la Escritura también dice que tenemos nosotros que conocer cuál sea la voluntad del Dios Todopoderoso y empezar a buscar la llenura, la presencia, la comunión del Espíritu Santo, y así vivir en la luz con Dios y con el pueblo de Dios. Porque si andamos en luz unos con otros, la sangre de Cristo, la presencia, la gloria de Dios nos va a limpiar, nos va a transformar, hermanos. Para esto ha venido el Señor. Por eso es una lucha que tenemos que vencer. Todos tenemos que luchar, todos tenemos que acabar con las obras pecaminosas, con las obras de las tinieblas. Por eso también dice en Efesios 4, versos 22 al 24: en cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del hombre nuevo creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Ahí vemos el cambio, hermanos. La lucha es despojarnos del hombre vicioso, de la vieja naturaleza que todos tenemos, a no ser que lo hayamos ya acabado, porque eso es posible. Anular y acabar con el hombre viejo es necesario y es completamente posible, porque Dios nos ayuda. Dios nos ayuda a vencer a lo malo. Dios está para ayudarnos. Por eso hay que mantener más bien una constante renovación y transformación de espíritu, de pensamiento, en obediencia y sujeción a la palabra, hasta adquirir la nueva naturaleza, hasta vivir en la nueva forma y estilo de vida que es según Cristo, en la justicia y la santidad de la verdad. Por eso, mis amados hermanos, los deseos del creyente no son como los deseos del mundo. Podemos ver que son sumamente diferentes, completamente diferentes. Gálatas 2:20 dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí vemos, hermanos, que ciertamente tenemos que estar crucificados al mundo, al pecado, a los deseos malos de la carne pecaminosa. Tenemos que vivir ya no para el mundo, para la carne, para el pecado, sino más bien para Dios, para la santidad, para la justicia. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra y no de acuerdo al mundo. Por eso todo está explicado en la santa palabra de Dios. En Efesios capítulo 5 versos 1 y 2 también dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí vemos, hermanos, que tenemos que ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo. Andar como Cristo anduvo, pensar como Cristo pensó, actuar como Cristo actuó. Por eso también dice en Filipenses capítulo 2, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos, hermanos, el ejemplo de Cristo, un ejemplo de una vida de sacrificio, de humillación, de obediencia, una vida completamente sometida a la voluntad de Dios. Por eso él mismo clamó en una ocasión, dice la Biblia, que su clamor era tan profundo, en agonía tan extrema, exclamó: Padre, si quieres pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y así fue, hermanos, que él se entregó a la voluntad de Dios por completo y murió y también resucitó. Y la Biblia dice que por esta obra tan gloriosa de humillación, de sacrificio, Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Dios le exaltó hasta lo sumo. Dios le dio la gloria eterna, mis amados hermanos. Por eso también a nosotros Dios nos ofrece en Cristo abundantes bendiciones, abundantes y eternas bendiciones. Las mismas que le dio a Jesús también nos ofrece a nosotros, con tal que sigamos el ejemplo de Jesús. Por eso también vemos, hermanos, en realidad que el Señor nos invita a vivir una vida diferente, a caminar, a andar
en una vida completamente nueva, una manera nueva de pensar, de sentir, de desear. Por eso vemos también que la Escritura nos dice en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí vemos que hay dos leyes en toda persona. Una ley de carne, de pecado, y una ley de santidad, de vida. Una ley del mundo y una ley de Dios. El que ama a Dios, el que hace la voluntad de Dios, está bajo la ley del Espíritu de vida, para adquirir mucha paz, gozo, inmortalidad, alegría, bendición abundante. Pero aquellos que se ocupan de la carne solamente es para tormento, sufrimiento y muerte. Por eso tenemos que saber decidir, que saber escoger, tenemos que saber elegir qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida. Y sobre todo, negarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos los que tenemos que hacer la voluntad de Dios y no estar vacilando, dando lugar a la carne o al diablo a través de nuestras propias voluntades. Por eso también el Señor Jesucristo dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto nos da a entender, hermanos, que no procuremos hacer lo que queremos, procuremos más bien hacer la voluntad de Dios. Procuremos cada día, cada momento, clamar para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, porque es la única y la mejor manera de vencer al diablo, a la carne y al mundo. Es con la ayuda de Dios, con la presencia de Dios, con el poder de Dios en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra vida. Por eso también, hermanos, tenemos que ocuparnos en pensamientos correctos, santos. La palabra debe estar morando abundantemente en nuestras vidas, en nuestras mentes, y nuestras palabras mismas deben ser con la abundancia de la palabra de Cristo. Tenemos que ocuparnos en cantar salmos, himnos, cánticos espirituales y hacer todas las cosas para la gloria de Dios por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Por eso la Escritura nos revela, hermanos, que tenemos que afirmarnos y arraigarnos en la verdad del Evangelio de Jesucristo y empezar a vivir una vida resucitada con Dios, en la presencia de Dios, y nosotros vivir en realidad escondidos en Cristo. Esto nos revela la Escritura, que hay que mirar las cosas de arriba, tenemos que contemplar la gloria de Dios y tenemos que alabar a Dios, exaltar a Dios en todo tiempo, en todo lugar, porque hemos sido creados para su gloria, para su alabanza, y mantener una vida completamente positiva en toda manera de pensar. Por eso dice también en Filipenses 4, el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y vemos que hay que saber pensar para saber actuar. Hay que saber decidir por lo mejor, por lo santo, lo justo, lo virtuoso, porque esto es de Dios. Todo lo bueno, lo santo, lo puro es de Dios. Todo lo que es para provecho y bendición es de Dios para nosotros. Por eso no dependa del mundo, no dependa ni de uno mismo, no debemos depender de nosotros mismos, sino de Dios y su palabra. Tenemos que vivir más bien renunciando a toda clase de deseos mundanos, a toda impiedad, renunciando y acabando con toda obra de la carne, para que de esta manera podamos clamar a Dios, que la voluntad de Dios sea establecida en nuestros corazones, en nuestras mentes. Por eso dice la Escritura también, hermanos, que Dios nos ha rescatado para ser un pueblo celosos de buenas obras. Tenemos que ser amantes de lo bueno y con el bien acabar con el mal. Por eso todos estamos en este mismo propósito de luchar contra toda obra mentirosa del diablo hasta vencer y prevalecer por completo, porque el Señor está para ayudarnos. Él está para enseñarnos, ayudarnos, para que de tal modo, de esta manera podamos
avanzar hacia la meta, como dice Pablo, prosigo hacia adelante, hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el Señor te dice, hermano, despiértate, renace día a día, avívate por la palabra, esfuérzate por hacer la voluntad de Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios tendrá grandes bendiciones, grandes recompensas. Por eso también en esta hora yo te invito, hermano, hermana, podamos de una vez y para siempre morirnos a nosotros mismos y empezar y vivir haciendo la voluntad de Dios. Dejar de estar pensando qué hago. Lo que tenemos que hacer es más bien decir qué quiere el Señor que haga, cuál es tu voluntad. Y si ya lo sabemos, no tenemos ni que preguntar, porque ya lo sabemos cuál es nuestro deber, cuál es nuestra obligación. Por eso, mis amados hermanos, haciendo la voluntad de Dios podemos descansar, podemos gozar, podemos tener paz, vida, amor, felicidad, porque Dios nunca nos guía a hacer algo malo, nunca nos guía a hacer cosas que nos van a hacer daño. Todo lo que el Señor nos guía, nos enseña, es para provecho, es para adquirir grandes cosas, hermanos, cosas preciosas y grandísimas promesas. Por eso no temas, solamente esfuérzate por hacer la voluntad de Dios. Entonces oremos al Señor, hermanos, para que sea su voluntad establecida en nuestras vidas. Si quieres, ora conmigo de esta manera. Dile: Señor mi Dios, ahora yo te ruego, primeramente perdóname por todo deseo malo, pensamiento, actitud negativa. Yo te ruego, Señor, por tu grande misericordia, ordena mis pensamientos, ordena mis pasos, limpia y purifica mis deseos, por tu Espíritu y por tu palabra. Ahora yo te ruego, Señor, ordena todo mi ser, por tu Espíritu Santo, para que pueda ser obediente, para que pueda ser guiado por tu Espíritu Santo. Ahora yo te ruego, Señor, que se haga tu voluntad perfecta en mi vida, que tu luz venza y prevalezca en todo mi ser, que yo pueda seguir el ejemplo de Cristo, y el Señor, que pueda andar en el Espíritu, que pueda vivir siempre haciendo tu voluntad agradable y perfecta. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.